Hello, Maria. Good morning. Good morning, Profe. Okay, we are going to start. We're going to start with the web conference. Let's begin with I'm going to share with you the document that I have prepared. It's part of the learning guide number 4. Let me share it with you before. Vamos a comenzar. Les voy a compartir el archivo que desarrollé para esta tarea. Vamos a ir a través de ese documento. Okay, I'm gonna do the things in both ways. Voy a hacer en dos maneras. Primero lo hago en inglés y luego la traducción en español. Sí. And this is the document that I have shared with you. Section number 1. Section number 1 of task number 4 introduces us to the world transmission lines, a foundational concept in electromagnetism and RF communications. Whether we are designing a antenna television, a coaxial cable, or high-speed computer bus, understanding these principles is essential for engineers working with signals that propagate through space with guided media. Entonces vamos con el primer punto, que es entender las líneas de transmisión y sus parámetros. La primera sección, la sección 1 de la tarea número 4, nos lleva al mundo de las líneas de transmisión. Esto es un concepto fundacional en electromagnetismos y comunicaciones en RF. Pues de todas formas, si nosotros estamos diseñando una antena de televisión, un cable coaxial o un bus de computador de alta velocidad, el comprender estos principios es esencial para los ingenieros que trabajan con señales que se propagan a través del espacio o medias guiadas. The first question is, what do you understand for the transmission line? A transmission line is not just a wire or cable, it's a system. Typically, 2 or more conductors arranged in such a way that they get electromagnetic waves from one point to another. Imagine that you have an antenna sending signals to a television set. The cable connecting the two needs to maintain the integrity of that signal. That cable is acting as a transmission line. At high frequencies, such as radio waves or microwaves, we can ignore the wave natural electricity. On low frequency circuits, where current is the focus, here we deal with traveling waves or electric and magnetic fields, moving through the electric material like the insulator in a coaxial cable. A common example is the coaxial cable, which has a central conductor and a surrounding shield separated by an insulated material. The electromagnetic waves travels in space between these conductors. That is a transmission line. O sea, en palabras que se comprendan, obviamente tienen que tener en cuenta que a pesar de que sean sus palabras, ustedes tienen que sustentar sus ideas con una cita bibliográfica. Entonces, pues para contestar la pregunta, una línea de transmisión no es un cable
es un sistema típicamente de dos o más conductores que se arreglan de tal manera que todas las ondas electromagnéticas se guían de un punto a otro. Pues imaginen que ustedes tienen una antena que envía señales a una televisión, a un televisor. El cable que conecta los dos necesita mantener la integridad de esa señal y pues de cierta manera ese cable está actuando como una línea de transmisión. Aquí la diferencia es cómo responden a altas y bajas frecuencias. En altas frecuencias, como las ondas de radio o las microondas, nosotros no podemos ignorar la naturaleza de la onda en electricidad. Pues a diferencia de los circuitos en baja frecuencia, donde la corriente es el foco, aquí a altas frecuencias nosotros, digamos que entramos a trabajar con ondas electromagnéticas de campos magnéticos y eléctricos que se mueven a través del material dieléctrico, como el material adelante en el cable coaxial. De hecho, un ejemplo común es el cable coaxial. Tiene un conductor central y pues digamos una capa de aislamiento que lo envuelve, que se separa también del material aislante. La onda electromagnética viaja en el espacio entre estos dos conductores y pues de todas maneras eso es lo que se considera como una línea de transmisión. Here we have some electrical parameters. The first one is the input impedance. The input impedance of the transmission line is a key parameter. It tells us what a source will see if you look at into line from one end. Mathematically, zeta n is the radio of voltage to current at a particular point along the line. But here is the catch. It depends on how far you are from the load, what the load impedance is, and the properties of the line itself, such as characteristic impedance, the zeta sub 0, the constant phase, or the phase constant, beta, which is linking to the signal wavelength. As an example, if your load is a perfect match to the line, say both are 75 ohms, then zeta in is equal to zeta 0, no matter the length. But if there is a mismatch, zeta in becomes a complex number, reflecting both resistive and reactive components. La primera parte es que nosotros vamos a mirar algunos parámetros, que es la línea de la impedancia de entrada. Obviamente es un parámetro clave y este nos dice qué es lo que ve una fuente si ésta se para enfrente de una línea. Matemáticamente está representada por esta ecuación, donde prácticamente la relación del voltaje a la corriente en un punto particular a lo largo de la línea. Pero hay una particularidad. Obviamente esta impedancia de entrada depende de qué tan distantes nosotros estamos de la impedancia de carga, de la ZL que está aquí. También depende mucho de la impedancia, de qué la compone, no solo de cuál es de la carga, de qué la compone, y de las propiedades de la línea que estamos trabajando. Estamos trabajando con la impedancia característica Z0, con la constante de fase que es la beta. Pues obviamente esos parámetros están muy asociados con la longitud de onda. Un ejemplo, si nosotros tenemos una carga que está en perfecto acople con la línea, es decir, ese perfecto acople se logra si las dos impedancias son iguales. Aquí digamos que es 75 ohms. Entonces la impedancia de entrada es igual a la impedancia característica. Y no importa cuál es la longitud. Pero si nosotros no tenemos un acople, sino un desacople, la Z de entrada se vuelve como un número complejo. Y refleja tanto los componentes activos como resistivos de las impedancias que estamos trabajando. No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta. Sigo con el documento.
No, hasta el momento es únicamente teórico, ¿sí, profe? Sí, solo estoy en la primera parte. Estoy en la primera parte de la entrega. Dale. ¿Qué corresponde a esto? Ah, son las preguntas que estoy respondiendo de la guía. Y están respondidas ahí en el documento que les pasé, que te pasé ahí por el chat. Dale, profe. Define stationary wave radio, the VSWR. When there is an impedance mismatch, part of the wave reflects back toward the source, creating interference. This interference for standing waves, similar to what you see on a guitar string. The VSWR quantifies this effect, and this is the radio between the maximum and minimum voltage of the line. The formula is as remarked in the document, where gamma is the reflection coefficient, a number between 0 and 1. But let's interpret that. VSWR was 1 means perfect matching, no reflection. And VSWR of 2 means 33% of the forward is reflected. And the VSWR approaching to infinity means a complete mismatch, like an open or short line. In practical system, a VSWR below 2 is generally acceptable. High VSWR means energy is being wasted or reflected, which can even damage component line transmitters. ¿Qué es este VSWR? Digamos, siempre hay un desacople entre las impedancias. Esto genera que parte de la onda que toca se refleja hacia el origen y eso crea una interferencia. Obviamente la interferencia forma como unas ondas permanentes ahí. Similarmente, si lo quieren ver, similares a lo que ustedes ven en a una parte de la guitarra, a las cuerdas de la guitarra. Y este VSWR cuantifica este efecto. Y pues de cierta manera lo que nos indica es una relación entre los voltajes máximos y mínimos de la línea. Y la fórmula es la que está ahí reflejada. Es un coeficiente de reflexión, ese gamma que está aquí, el signo que está acá. Y está un número definido entre 0 y 1. ¿Pero qué significa? Si nosotros tenemos un VSWR de 1, significa que hay un acople perfecto, o sea, que no hay reflexiones. Un VSWR de 2 significa que de pronto hay un 33% de potencia que se refleja. Y si tenemos un VSWR que se aproxima hacia el infinito, pues obviamente significa que hay un desacople completo. Eso pasa cuando tenemos una línea abierta o una línea cerrada. Que tenemos que tener presente también que si la idea es que tengamos un VSWR menor a 2, que es aceptable, porque si tenemos un número superior significa que la energía se está desperdiciando o que se está reflejando, que de cierta manera eso no solo significa eso, sino que también puede dañar componentes aparte. Please remember, y por favor tengan presente que tienen que sacar la información o referenciar de dónde sacaron esa información para contestar esa pregunta. Y tengo la referencia particular. The third question is define the electrical parameters of transmission lines, physical lane, and electrical lane.
The physical length is what you have measured with the ruler, say 1 meter of coaxial cable. But more important in waves terms is the electrical length, which describes how much phase shift a wave experiences while traveling that physical length, and is given by this equation, where beta is 2p times lambda, and lambda is the wavelength. For example, 1 meter cable of wavelength of 0.5 meters correspond to 2p radians or 1 full wavelength. Electrical length is critical when designing machine networks or filters because phase determines constructive or destructive interference. Hay dos longitudes que nosotros tenemos que tener presente. La primera, pues obviamente la longitud física, lo que nosotros medimos con la regla, un metro de cable coaxial. Lo más importante en términos de onda es la longitud eléctrica, con la L pequeña. Esta representa cuánto cambio de fase una onda experimenta mientras viaja a través de la longitud física. Está determinado por esta ecuación, donde beta, obviamente, es 2pi sobre lambda, y lambda es la longitud de onda. Si tenemos un metro, por ejemplo, de un metro de cable que tiene una longitud de onda de 0.5, eso corresponde de cierta manera, la longitud de onda va a asociado con la frecuencia con la que estamos trabajando. Y si esa frecuencia nos dice que la longitud de onda es 0.5, la longitud física, la longitud eléctrica se vuelve 2 radianes, por decirlo así, o 2pi radianes. O una longitud de onda completa. Y esta longitud eléctrica es crítica cuando se diseña redes de acople o filtros porque la fase determina interferencia constructiva o destructiva. And the final question of the document is, what is the purpose of the Smith letter, Smith chart, in the study of the transmission lines? The Smith chart, sometimes called the Smith letter, is a graphic calculator for complex impedance. Instead of solving equations, you can rotate around a circle to find how impedance transforms as it moves along the line. Here is what it helps you visualize how zeta in changes with distance, the magnitude and phase of gamma, the VSWR, how to design machine networks to eliminate reflections. For example, you have a load impedance of 45 minus J50 ohms, and your line is 1 meter long. You can enter the normalized value in the Smith chart and rotate clockwise to the generator by the appropriate number of wavelengths. Instantly, the Smith chart will tell you the zeta in, gamma, and VSWR. Finalmente, pues tenemos la carta de Smith, o la carta de Smith. Es una calculadora gráfica para impedancias complejas. Pues en vez de nosotros resolver todas las ecuaciones, nosotros podemos rotar alrededor de un círculo para encontrar las impedancias y transformar esas impedancias mientras éstas se mueven a lo largo de la línea. Esta carta nos ayuda a nosotros a encontrar la impedancia de entrada, sus cambios con respecto a la distancia, la magnitud y fase de ese gamma, el VSWR y pues de cierta manera cómo diseñar redes de acople para eliminar todas esas reflexiones que nosotros no queremos tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos una impedancia de carga de 45 menos J50 y la línea que nosotros tenemos es de 1 metro de largo, nosotros lo que hacemos es entrar esos valores normalizados. ¿Qué significa normalizados? Es que
ese valor de impedancia lo dividimos sobre los 50 ohmios de la línea, eso ya es normalizado para entrar a calcularlo, y dentro de la carta de Smith colocamos ese valor, rotamos en sentido de las manecillas del reloj, o sea, eso significa que estamos rotando hacia el generador, teniendo en cuenta el número apropiado de longitudes de onda. Hacemos ese ejercicio, lo vamos a ver más adelante. Instantáneamente nosotros tendremos los valores de la Z de entrada, del gamma y del BSWR. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esas son las respuestas a las preguntas, algo de teoría, nada particular, solo quería reforzar. Por favor, tengan presente las referencias en cada una de las respuestas que ustedes tengan. Si utilizaron más, las pueden citar al final de la sección. Here we have the first exercise, second part. This section number 2, part 1, literal A. This section asks you to calculate 4 fundamental electrical parameters of the coaxial line. Resistance, impedance, capacitance, and the conductance, the G. These parameters define how signals behave as they travel through the line. And understanding them is essential for any engineer working in RF, telecommunication, or even power delivery systems. La primera parte, o la sección 2, lo que nosotros nos está pidiendo es calcular 4 parámetros eléctricos fundamentales de una línea de transmisión Volkswagen. R, L, C y G. Resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Y estos parámetros definen cómo las signas se comportan a través de las líneas cuando viajan a través de la línea de transmisión. Obviamente comprender es esencial para cualquier ingeniero que trabaja en RF, en telecomunicaciones, o incluso también lo pueden aplicar con sistemas de entrega de potencia. So, the first part, step number 1. We are dealing with a coaxial cable, which consists of an inner conductor, an insulating the electric and outer conductor shield. Is one of the most common used transmission line types for high frequency signals, such as cable TV or satellite communications. The structure ensures that the electric field is confined between the conductors, minimizing radiation losses and interference. But inside the cable, there are still electrical phenomena at play, like resistance, inductance, capacitance, and conductance. Each one of them per unit length, per metro. Nosotros aquí estamos trabajando con un cable coaxial, que consiste, pues obviamente, si lo conocen, es un conductor interno, un dieléctrico aislante y un conductor externo, que es como la protección. Pues es uno de los más líneas de transmisión más utilizados para señales de alta frecuencia. Aquí estamos hablando de señales de televisión o de conexiones satelitales. Y la estructura asegura que el cable eléctrico se confine entre el conductor o entre los conductores. Y eso hace que la radiación se reduzca y la interferencia también se reduzca. Obviamente, dentro del cable hay unos fenómenos internos que nosotros vamos a definir aquí, que son la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Cada una de esas unidades, pues, tiene que tener en cuenta la unidad de longitud, y aquí vamos a trabajar por metro. La primera que estamos trabajando, the resistance per unit length, R.
is measured in ohms per meter and accounts the losses in the metallic conductor of the cable. I have at high frequencies, current flows mainly on the surface of the conductor due to the skin effect. This reduces the affected area and increases resistance. The formula is presented here, where W is 2 times PF is the angular frequency. Mu sub 0 is the permeability of the free space. Sigma sub C is the conductivity of the conductor. A and B are the radius of the inner and the outer conductors respectively. This formula tells us the resistance increases with frequency, and the better conductors like copper or silver reduces that. In our example, with the numbers that I have as a final number this one, 0.1697 ohms per meter. With the frequency that I am working is 375, which is that the last 3 digits for my identification. The first one, el primero que nosotros vamos a calcular, obviamente, es la resistencia por longitud por unidad de longitud R, que se mide en ohmios por metro. Esto tiene en cuenta las pérdidas en los conductores metálicos del cable y a altas frecuencias la corriente pues, circula principalmente en la superficie del conductor debido al efecto esquina, al efecto piel, por así decirlo. Esto reduce la efectividad, el área de efectividad y obviamente incrementa la resistencia. La fórmula que estamos trabajando nosotros es esta es la que está definida en la guía, donde W es 2 veces multiplicado el pi por la F que estamos trabajando. Recuerden que la F estamos tomando los 3 últimos dígitos de su identificación, para mi caso es 376. Mu sub 0, esta es una constante que está definida como la permeabilidad del espacio libre, está definida como por este valor. Sigma sub C es la conductividad del conductor, por ahí también está definida dentro de la guía en la que estamos trabajando. Y también tenemos el A y B, con la que nosotros estamos trabajando, que para nuestro caso son A 0.6 milímetros y B 2.35. Tenemos los reemplazos particulares y tenemos este valor, 0.1697 ohmios por metro, que nosotros nos dice que es una resistencia que se incrementa con la frecuencia y que hay mejores conductores, como el cobre, como la plata, por ejemplo, que podrían reducir este valor. The second one is the inductance per unit length. Inductance represents the line ability to storage magnetic field when current flows. In coaxial cables, it depends on the geometry and magnetic permeability of the dielectric, which in your case is not magnetic. Area is 1. The formula is defined by this. It's given by the guide. This is a logarithmic function of the radio between the outer and the inner radio, meaning spacing between conductors influences inductances. For coaxial line, this calculation goes to 2.735 nanohenz per meter, a typical value that influences the signal capacity phase velocity. El segundo punto es la inductancia por unidad de longitud. Esta inductancia representa la habilidad de la línea para almacenar energía magnética
Obviamente cuando la corriente fluye a través del cable coaxial y este elemento depende, o este parámetro depende de la geometría, bueno, de la permeabilidad de la permeabilidad magnética y geométrica del dieléctrico que estamos trabajando. Nosotros nos dan estos valores. Nuestro caso es no magnético, con un mu sub r igual a 1. La fórmula que estamos trabajando es esta. Todos los elementos los conocemos. El mu es la multiplicación de mu sub r por mu sub 0. Es una función logarítmica entre la relación del radio externo sobre el interno. ¿Eso qué significa más o menos? Que este parámetro depende del espaciamiento entre los conductores. De nuestros cálculos podemos decir que teniendo en cuenta nuestros parámetros vamos a tener una inductancia por unidad de longitud de 273.2 nanohenrios por metro. Y de cierta manera es un valor típico para un parámetro que influencia la velocidad de la señal. El tercer elemento es la capacitancia por unidad de longitud, que está representado por la letra C. Capacitance measured in farads per meters reflects the ability of the cable to store electric charge in the electric material between the conductors. We use this formula where epsilon is equal to epsilon squared times epsilon sub 0. But we have this number given by the exercise. Epsilon squared, 1.2. And this reflects the permittivity of the electric. In our example, the electric has a relativity permittivity of 1.2, slightly higher than the air, meaning that it stores more electric energy, resulting capacitance is 48.9 picofarads per meter, and this affects the line's impedance and how quickly it responds to voltage charges. El elemento que estamos buscando es la capacitancia medida en faradios por metro. Y obviamente ese parámetro refleja la habilidad del cable de almacenar cargas eléctricas en el material eléctrico entre los conductores. Lo que vamos a utilizar es esta fórmula, Z 2π logaritmo natural de B sobre A, donde epsilon está representado por esta fórmula. Nosotros nos dan este valor de 1.2, el epsilon sub 0 también es una constante que está definida en todo momento. Obviamente el valor de epsilon nos da, ya cuando lo calculamos, la permeatividad del dieléctrico. En nuestro ejemplo, el dieléctrico tiene una permitividad relativa de 1.2, que es un poco mayor que la del aire, significando que esta almacena más energía eléctrica. La capacitancia resultante es esta, 48.9 picofaradios por metro. Y pues de todas maneras eso lo que significa es que afecta la impedancia de la línea y qué tan rápido esta responde a los cambios de voltaje. And finally we have the conductance per unit length, which accounts for the leakage current through the electric. This is measured in Siemens per meter and is typically very small, especially when using good insulators like polyethylene or Teflon. The formula is given by this guy. Where sigma sub D is the conductivity of the dielectric, usually near 0 for quality insulators. In our case, this value comes to 4.6 plus 10 minus 16 Siemens per meter.
So it's approximately 0, but important to include it for complete rates. Finally, o finalmente nosotros calculamos la conductancia por unidad de longitud, que lo que nos muestra es cuánta corriente se está filtrando a través del dieléctrico. Esto se mide en Siemens por metro y es típicamente muy pequeño, o sea, es casi cercana a cero. Y es especialmente cercana a cero cuando utiliza aislamiento o materiales aisladores muy buenos como el polietileno o el teflón. La fórmula que nosotros tenemos es esta, lo que hacemos es reemplazar. En presente que el sigma sub D es la conductividad dieléctrico, también nos la da el ejercicio, lo tendríamos que reemplazar. Y en nuestro caso tendríamos un valor muy pequeño, 4.6 por 10 a la menos 16 siemens por metro, muy cercano a cero. Pero de todas formas lo incluimos para completarlo en el ejercicio. I don't know if you have any questions so far. Manuel, Arnold, ¿tienen acceso al documento que le compartí previamente a través del chat? ¿Lo pueden descargar? Sí, profe. No, María sí sé que lo tienes, pero Manuel, Alejandro y Arnold Arley. Buenos días, profesor. No sé qué archivo estás hablando. Yo pues he descargado lo que está en el entorno, los No, archivos del que entorno, compartí pero no sé. este archivo que estoy trabajando, lo compartí en el chat. Ahora lo vuelvo y lo comparto. There you go. Ok, ya lo tengo en el chat, ya lo veo. Voy a Ok. descargarlo. Este es el documento que yo preparé para explicarle. Igual tiene la resolución hasta ciertos puntos. De ahí los guía. Muy probable que esto es largo, no lo vamos a terminar hoy, pero vamos a hacer una CIPAS adicional para evacuar el tema de la carta de Smith, para que lo tengan presente. Entonces, por favor, trabajen con el documento que les compartí, guíense de ahí. Igual, cualquier pregunta, duda, solicitud, la envían por correo electrónico o a través del chat. Espero que la próxima semana podamos hacer las cifras de la carta Smith para completar, digamos, lo que falta. Generalmente aquí lo que está en este documento son más ecuaciones aplicadas directamente sobre valores que nos han dado. Perdón, profe, ya tengo acceso al archivo, lo pude abrir sin problema. Ok. Entonces, descarguen el archivo, sigan trabajando sobre él. Esperen la programación de las CIPAS que tiene que ver con la carta Smith. Y listo. Con eso estaríamos ajustados para la entrega de esta guía número 4. ¿Preguntas, dudas? Profesor, yo tengo una inquietud, no es sobre es que el día de ayer estuve revisando la nota del trabajo anterior y noté que me puso la observación de que el video no estaba disponible. Efectivamente fui a verificarlo y por alguna razón YouTube lo baneó. Okay. Entonces, no sé qué posibilidad tenga de podérselo enviar al correo. Yo lo tengo en mi computadora en la casa, ahorita estoy en la oficina. No sé. Envíalo por favor al correo de la plataforma. Ahí Sí, envía ok, el link para que yo tenga como la trazabilidad. ok, pero entonces Sí, te envío lo voy a el link, recibir. envío el link y adjunto el video porque pues sin embargo yo les requería a YouTube que revisaran el por qué No, lo no, habían no. hecho. Ellos No, no, dicen que no. es por un tema de identificación y eso, pero Sí, sí. Envía el link, pues, a donde lo tengas, de pronto lo compartes ahí a través de OneDrive
Ah, ok, perfecto. y me lo compartes. No me vas a enviar, no te dejes cargar el video. O sea, Ok, listo, profe. solo Voy a subirlo compartirlo. entonces, voy a subirlo a mi Drive y le comparto el enlace entonces. Ok, me Gracias, estoy profe. demorando un poco con la resolución de los comentarios, pero pues igual van a llegar. Listo, profe. Muy amable. Gracias. María Lorena, ¿tenías alguna pregunta? No, comentarle al compañero que YouTube también también me retiró el video por políticas, entonces le iba a sugerir que lo hiciera también por el Drive. Pues así lo terminé cargando porque pues por YouTube no se pudo. Es que no sé, de pronto, no sé por qué lo baneó, la verdad, porque no es Yo nada sí sé. propietario. No, yo ¿Por sí qué? sé. Lo que pasa es que como su merced nos pone como punto como requisito que en el video debemos mencionar nuestro número de identificación, eso está dentro Ah, de las políticas de YouTube que no es permitido poner información personal en videos. ok. Bueno, voy a corregirlo eso para la próxima entrega. Bien. Pero es que a unos sí les pasó, yo no entiendo por qué a otros no. A unos No, no lo. a mí me lo retiró y me dijo que pues si tenía alguna inquietud tenía que poner una petición, pero no me indicó el por qué. No, pero no. No se estresen. Solo compárteme el video y ya. Igual, yo ya cerré notas, me toca cerrar ahorita por sistema, por fechas, pero pues, lo tengo presente. De todas formas, yo puedo abrir el sistema y volver a cargar la nota, no hay problema. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces revisen, por favor. Ahorita cargo la grabación para que lo tengan presente y listo. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, profe. Gracias, profe, buen día. Hasta luego.